El saludo cordial a cada uno de ustedes, estudiantes de ciencia y tecnología. En esta oportunidad relacionaremos la función de nutrición en los vegetales, trabajando con el berro y otras plantas que tenemos como gran riqueza de la biodiversidad de nuestro país. Como título de la sesión es: implementamos y validamos nuestra alternativa de solución tecnológica para conocer la función de nutrición en las plantas. La competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno local. Capacidades: de las dos primeras, continuamos trabajando este proyecto. Determina una alternativa de solución tecnológica, diseña la alternativa de una solución. Como desempeño, describe la importancia de las raíces en las plantas y propone alternativas de solución tecnológica para validar el rol de las raíces en las plantas. Como reto, tenemos para esta semana realizar un breve informe con base científica del rol de las raíces en las plantas y demostrando la función de los vegetales y tu posición fundamentada cuando se antepone intereses al quehacer científico y tecnológico. Una comparación para demostrar que tiene que ver los seres vivos como sistema. El sistema es un conjunto de elementos cuya interacción mutua le confiere una entidad propia. Es decir, está formado por un conjunto de elementos. Suele tener una organización, jerarquía, en este caso sistema, subsistemas, niveles de organización. Pueden ser abiertos, cerrados, aislados, entre otros. Aquí tenemos una comparación interesante, por ejemplo, los elementos de un automóvil, ¿de acuerdo? ¿Ya? Luego van colocando sus partes y aquí un sistema completo. Similar a este equipo, para que entre en funcionamiento, igual también los seres vivos, en este caso las plantas, es un ser vivo como sistema. Es decir, intercambian materia y energía con el medio ambiente. Por ejemplo, las plantas obviamente son las principales en realizar la fotosíntesis. Parte de esa energía es utilizada por los organismos fotosintéticos para fabricar materia orgánica, en este caso a partir de materia orgánica también. Luego, la energía que recibe nuestro planeta puede ser, en este caso, del Sol, ¿de acuerdo? La materia orgánica, en este caso los seres heterótrofos, también energía química, extraen de la materia orgánica. La emplean para llevar a cabo actividades. En este caso, finalmente, parte de esa energía remite al espacio exterior en forma de calor. Entonces, los seres vivos son sistemas abiertos porque intercambian materia y energía con el medio que les rodea. A eso consideramos entonces sistemas abiertos, que consideran todas las posibilidades para realizar sus productos. El intercambio de materia y energía. ¿Qué es nutrición? Conjunto de procesos mediante los cuales un organismo intercambia materia y energía con su medio. Por ejemplo, acá tenemos una planta que estamos elaborando como proyecto, que es el berro, Nasturtium officinale. Son seres autótrofos. Incorporan materia inorgánica del medio con la que fabrican su materia orgánica. Fotosintéticos obtienen energía de la luz. Quimiosintéticos obtienen energía de oxidación, en este caso de compuestos inorgánicos. Y también tenemos organismos heterótrofos. Utilizan como fuente de materia compuestos orgánicos elaborados por otros organismos, en este caso los hongos, por ejemplo, y otros componentes que necesitan en este caso también los seres, en este caso los animales, los seres heterótrofos. Nosotros también somos omnívoros, comemos de todo. Esos dos grupos grandes se dividen en los organismos, autótrofos y heterótrofos. Proceso de aplicación, en este caso, que se relaciona con la nutrición: ingestión de alimentos, digestión de alimentos, intercambio de gases, transporte de los nutrientes, metabolismo, excreción. Entonces, eso es el punto de partida para que la semana que pasó analizamos el cultivo y consumo del berro. Y ahora lo estamos analizando de un punto de vista nutritivo. Incorporación de nutrientes en vegetales. En los talófitos
no hay tejido ni órganos especializados, ¿correcto? En los cormófitos hay una organización, en este caso tiene raíz, tallo y hojas. Y nuestra planta en estudio, que es el berro, es un cormófitos. En este caso tiene todos los elementos básicos de una planta. En este caso tenemos aquí una hoja, ingresa la luz, ¿correcto? El tallo, acá tiene dos sistemas importantes, que es el floema y el xilema, luego veremos ahí cuál es su función, y la raíz, que tiene que ver con el ingreso de agua y sales minerales, pelos radicales, y en este caso los estomas tendrán que ver los gases atmosféricos. Recordad que el sistema vascular de los cormófitos están formados por xilema y el floema, que son vasos que llevan la savia bruta y savia elaborada. Muy bien. La incorporación de nutrientes en vegetales. La raíz absorbe agua y sales minerales a través de los pelos radicales. Puede haber varios millones de pelos radicales en cada planta, como vemos aquí, ¿ya? La parte de la raíz, la zona desnuda, aquí la zona ramificaciones, la zona de crecimiento, ¿ya? La zona pilífera, ¿de acuerdo?, de la raíz. Aquí tenemos una muestra, la raíz del berro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos microscópicamente la raíz, en este caso de la zona pilífera. El agua entra a la raíz por ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Es intercambio de una de zona de alta concentración a una de menor concentración. Es decir, ingresa a la raíz en una solución hipertónica. Quiere decir que al medio que le rodea la raíz hay exceso de sales, por eso solución hipertónica. Y por exceso de sales hay una difusión, hay una fuerza osmótica que ingresa por presión al interior de la raíz, y ese proceso se llama ósmosis. Las sales minerales entran por transporte activo. ¿Qué cosa quiere decir activo? Porque necesita de un medio para ingresar al interior. Ya, muy bien. El papel de la raíz en la nutrición. La raíz está formada por 3 capas concéntricas. Muy importante que debemos conocer esto. La epidermis, el parénquima cortical y el cilindro vascular con el xilema y el floema. La capa interna del parénquima se llama endodermis y tiene una capa de pared engrosado llamado banda y Caspari. Hay 2 vías de entrada. Vía A, simplástica, a través del citoplasma de las células, y vía B o aplopástica, solo a través de paredes celulares. Esta vía queda interrumpida en el endodermis. Muy bien. Aquí tenemos la estructura, ya, vía A, simplástica, que tiene que ver la parte interna. Ahí está la epidermis, el parénquima cortical, la endodermis, el cilindro vascular, el xilema y el floema. Y esta parte de color verde, vías, en este caso vía B o apoplástica. Y banda de Caspari, que vendría a ser aquí la parte más interna, ¿de acuerdo? Vaso de agua y sales minerales. El famoso banda de Caspari. Muy bien. Que son elementos importantes que debe considerar para que relaciones el estudio del berro que estamos realizando y las demás plantas también que tienen que ver con la nutrición. Transporte de la savia bruta. El agua y las sales, en este caso, consiste en la savia bruta. Asciende por el xilema, acuérdense bien. El xilema entonces lleva la savia bruta. En este caso la savia bruta está formado por el agua y sales minerales. Son vasos más o menos de 20 a 70 micras, o sea, la milésima parte de 1 milímetro. La tensión, adhesión y cohesión. Estos son aspectos, fenómenos físicos de la molécula del agua, que por este fenómeno de tensión, adhesión y cohesión ascienden el agua hacia lo más alto de una planta. La presión radical por entrada, en este caso osmótica del agua, la tensión por pérdida de agua en las hojas, la transpiración, y la adhesión cohesión de las moléculas de agua a lo largo de los vasos leñosos, y esto es denominado también como capilaridad. Y la capilaridad, acá estamos bien, son fenómenos que deben a los puentes de hidrógeno en las moléculas de agua. En este caso, como la molécula de agua tiene 2 elementos importantes, que es el oxígeno
y luego el hidrógeno en forma triangular, ¿de acuerdo? Entonces estos se van formando, el lado negativo vendría a ser el oxígeno y el lado positivo vendría a ser el hidrógeno. Con otra molécula de agua, el lado positivo vendría a ser el hidrógeno con el lado negativo del oxígeno, se van enlazando. Entonces aquí, como ven en la parte del gráfico, y eso es el puente de hidrógeno. Gracias a este puente de hidrógeno, ¿ya?, de las moléculas de agua se demuestra lo que es la capilaridad. Y la capilaridad no es más que la adhesión y la cohesión de estas moléculas para ascender a lo más alto de una planta. Muy bien. Ascenso de la planta, ahí está, mira cómo están viendo en la parte interna, y entrada del agua, aquí está, por presión osmótica. Intercambio de gases. Las plantas deben intercambiar dos gases muy reconocidos, uno que es el oxígeno y el otro el CO2. Hay tres vías de entrada: los estomas, los pelos radicales y las lenticelas. Los estomas están formados por dos células oclusivas y un ostiolo interior. Aquí tenemos, ¿está?, el estoma cerrado, acá están moléculas de agua, acá está iones de potasio, y justamente por esa razón, a la presencia de iones de potasio y iones de sodio, le llamamos pues, transporte bombas de sodio y potasio, ¿de acuerdo? Concentración de ion potasio. La luz activa, en este caso, la entrada del ion potasio en las células. Estas captan agua por ósmosis y se hinchan, abriéndose en los estomas. Concentración de CO2 y luz. La luz, en este caso, la planta realiza la fotosíntesis. Se consume el CO2, su concentración disminuye, se abren los estomas. En este caso la temperatura solo afecta, en este caso elevada, cuando sobrepasa los 35 grados. Los estomas se cierran. Estomas abiertos debido a la entrada del agua. Bien, entonces aquí es un estoma abierto, entonces vendrían a ser las células oclusivas, correcto, y esto es un estoma cerrado. Cuando se activan entonces los iones de potasio y la concentración de la luz permite la apertura del estoma. ¿Y el estoma para qué sirve? Para el intercambio de estos dos gases importantes. Muy bien. Captación de la luz. Estructura de una hoja. La hoja como tal, esto es una hoja normal, en este caso puede ser la hoja de la lechuga, la hoja de espinaca, en este caso la hoja del berro, ya, esta es la parte del haz, y esta es la parte del en vez. Tiene la epidermis, parénquima empalizada, parénquima lagunar, ¿de acuerdo? Este es el xilema, y este es el floema. Bien, y esto visto microscópicamente. Entonces la captación de la luz justamente lo realiza de esta manera, como si fuera un panel solar, ¿de acuerdo? Para que el interior ya realiza todo ese proceso fotosintético. Muy bien. Entonces vemos ahí, captación de la luz, importancia en la fotosíntesis. Transporta materia inorgánica en orgánica. O sea, se encarga de transformar. También energía luminosa, energía química. Libera oxígeno molecular. A este proceso de liberación de oxígeno molecular se llama también la reacción de Hill. Es decir, la molécula del agua, cuando ingresan por acción de los rayos luminosos o rayos solares, los divide, pasando el hidrógeno a los coenzimas y el oxígeno dando libertad. Por eso que las plantas producen como catabolismo al oxígeno, que a nosotros los seres vivos nos interesa bastante para lo que es la respiración celular. Muy bien, los pigmentos son, en este caso, de diversas formas: los xantófilos, los xantofilas también, los carotenoides, los clorofilas, color verde, ya, formados por las porfirinas y el fitol. Y dentro de las clorofilas hay tres tipos de clorofila: C, clorofila B, clorofila A, ¿de acuerdo? Tanto clorofilas como carotenoides forman parte del complejo de antena. En este caso son fotosistemas, y los fotosistemas constan de complejo antena y centro de reacción. Contienen moléculas de clorofila A. Bien. Entonces, en una planta hay diferentes tipos de colores: xantofila, los amarillos,
carotenoides, en este caso el color naranjo rojo licopeno y el verde clorofila. El berro tiene gran cantidad de clorofila entonces, pero si hacemos un poco de cromatografía, vemos que el color verde también se separa en diferentes bandas. ¿Ya? A eso denominamos clorofila C, clorofila B y clorofila A. Muy bien. Factores ambientales y fotosíntesis. Su intensidad y eficacia varía en su función de factores como la concentración de CO2, la de oxígeno, la luminosidad, en este caso el fotoperiodo, la humedad y la temperatura. Justamente en esta oportunidad nosotros habíamos trabajado con el microlaboratorio de biotecnología vegetal. Entonces utilizamos el meristemo o tejido del berro y colocamos en un tubo de ensayo o vaso para colocar muestras nutrientes y colocar en el microlaboratorio y demostrar estos factores justamente de la técnica, que debe haber un factor de concentración de CO2 al interior, oxígeno también, la intensidad luminosa y fotoperiodo para que interviene la fotosíntesis de la planta. ¿Y qué se logró? Cultivar a la planta, ¿no? Entonces aquí tenemos la influencia de la concentración de CO2, muy bien, también la influencia de la concentración de oxígeno, ¿ya? 0,5% de oxígeno y 20% de oxígeno en las condiciones normales para su crecimiento normal de una planta. Los factores ambientales. Y el fotoperiodo es importante, claro que sí. ¿Por qué? Porque influye para lo que es la luz, la fotosíntesis. Transporte de productos de la fotosíntesis. La savia elaborada es una disolución de agua con azúcares, aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas. Es transportada por el floema, con células alargadas y perforadas por placas cribosas. El desplazamiento por la planta se explica mediante la hipótesis del flujo por presión. ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, acá tenemos ya en unas células el plasmodesmos, correcto, azúcares. Aquí está la presión osmótica que ingresa justamente por presión de sales hipertónicas, ingresa el agua. Vasos leñosos, el xilema, ¿ya? Y esto sería el floema. El floema entonces lleva la savia elaborada, ¿de acuerdo? Y el xilema lleva savia bruta, ¿correcto? En esta parte en la que se concentra, pues, en este caso el berro, todas las sustancias como la gluconasturtina, está también la vitamina C, está también la vitamina K y otros elementos que tiene el berro. Y todas las plantas tienen estos componentes importantes, unas más que otras, ¿ya? En este caso también tenemos el sumidero, transporte activo. El transporte activo requiere el ion potasio o bombas de sodio de potasio para ingresar al interior de una sustancia. Fuente, transporte activo, células acompañantes, plasmodesmos, vasos cribosos, presión hidrostática, efectivamente una presión de afuera hacia adentro, los sumideros y transporte activo. Y las células acompañantes. Por lo tanto, la savia elaborada vendría a ser el floema y llevan sustancias nutritivas de las células. Para demostrar todo lo estudiado, tenemos que proponer o diseñar alternativas de solución tecnológica. En este caso tenemos cómo realizar el almácigo del ajo, ¿ya? Los dientes de ajo se colocan en un recipiente de agua por 2 días, ahí como verán, ¿de acuerdo? Luego se trasladan a un recipiente más amplio por una semana. El agua debe cubrir la raíz de los dientes de ajo, como verán ahí con palitos mondadientes o con uno largo, van colocándolos, ¿ya? Luego, tercero, las raíces del ajo, en este caso están experimentando con el ajo, la semana pasada hicieron con el berro. Luego de una semana y media más o menos, se observan abundantes raíces entrelazadas, claro que sí. En el cuarto día, luego de unos días, en este caso, y semanas, las plántulas de ajo muestran numerosas raíces. A partir de aquí, usted lo puede trabajar con el sistema hidropónico o con el sistema de en tierra. Coloquen maceteros o en tierra directa
y sobre eso puede colocar el riego casero. En este caso tenemos riego solar, puede ser una de ellas, en el cual utilizas en este caso dos botellas con forma de campana, ¿de acuerdo? Y adentro le colocas una botella pequeña pero con agua, y al costado tu planta, puede ser el ajo o cualquier otra planta, el macetero, cualquier otra planta que tengamos. Y en el calor, ¿qué va a pasar? Esta agua que tenemos interno se va a evaporar, y como choca aquí en la parte de la pared interna de la botella mayor, se condensa, y al condensarse llega a gotear el líquido, ¿de acuerdo? Es una propuesta de riego solar. Luego tenemos riego por goteo, otra forma. El riego por goteo, aquí requieres, a continuación elabora un diagrama en este caso, de flujo para tu proyecto. Para ello necesitas, en este caso, solamente una botella con tapa, ¿de acuerdo? Aquí en esta parte de la base haces un orificio más grande, ¿ya? Y aquí, como si fuera un pasador, lo amarras y lo cuelgas sobre un árbol, por ejemplo, puede ser una plántula, o colocas un palo y sobre eso colocas al costadito aquí tu planta, el ajo, ¿ya? O cualquier otra planta que tengas en casa. Y luego aquí es lo importante, aquí por presión atmosférica, presión hidrostática también, esta tapa lo tienes que abrir ligeramente, nada más lo abres ligeramente. Si lo abres mucho sale en chorro el agua, ¿cierto? Por sentido común. Pero si lo cierras, lo haces presión, la intención es que caiga gota a gota, por eso se llama riego por goteo, ¿ya? Que caiga gota a gota. Ahí puedes controlar usted, por ejemplo, a cada 10 segundos una gota, o de repente a cada medio minuto una gota, dependiendo cómo usted lo controla. Y esto verá que se demora de repente en utilizar una semana, 2 semanas, dependiendo la cantidad, el tamaño de la botella. Entonces ahí tienes las 4 etapas que debe cumplirse, ¿no? Perdón, las 5 etapas. Muy bien. Etapa 1, realizar orificios en una botella de plástico de litro, puede ser de 2 litros. Etapa 2, pasar el cordón por los orificios de la botella, como decía hace un momento, por la parte de la base. Etapa 3, sujetar la botella en una rama resistente al árbol, en este caso, o un palo, puede ser, de escoba, cualquiera reciclable. Etapa 4, llenar agua a la botella por el orificio grande. Justamente acá le indicaba que tiene que ser un orificio de 2 centímetros más o menos, un orificio, como para que entre una jarra, echarle su agua. Cada vez que se termina, obviamente, bueno. Y etapa 5, regular con la tapa la frecuencia de agua que van a caer por gotas. ¿De acuerdo? Y esto sería lo que es el diagrama de flujo. Si funciona, perfecto. Si no funciona, algo está pasando, ¿no? Entonces, eso es para complementar nuestra competencia de diseño alternativo de solución tecnológica en función a lo que estábamos trabajando con el berro, con el ajo y otras plantas más que ustedes tengan en casa. Y terminamos con una frase muy importante, acompañado siempre también del berro, no nos olvidemos, el famoso Nasturtium officinal. La buena salud y el buen sentido son dos de las mayores bendiciones de la vida. Y también recordamos la frase de Hipócrates: que tu alimento sea tu mejor medicina y tu medicina sea tu mejor alimento. Muchas gracias.